Bueno, vamos a ver entonces un repasito de qué es una función. Una función dijimos que era una relación entre dos o más variables. Va a haber una dependiente, que normalmente la llamamos y una independiente, que normalmente la llamamos x. ¿Qué es importante acá para que sea función? Que a cada valor de la independiente, o sea de la x, le asigne un solo valor de la dependiente, que es la y. ¿Sí? Teníamos varias formas de representar una función. Por ejemplo, con el diagrama de Venn, que hacemos el conjunto de las x, el conjunto de las y, ¿sí? En el caso de que tenemos dos variables que son las que vamos a ver, que acá ponemos listamos todos los elementos del conjunto x, o sea, de la variable independiente, acuérdense acá está la independiente, y las relacionamos con la flecha, esta va a representar la función, con los valores de la dependiente. ¿Sí? En este caso el 1 está relacionado con el 4, el 2 con el 5, el 3 con el 6. Y sí es función porque a cada uno de estos le sale una sola flecha. O sea que a cada uno de estos le corresponde uno solo de este. Por ejemplo, podría pasar que tanto al 2 como al 1 le corresponde el 4. ¿Sí? No hay problema porque de acá sale una sola flecha. Acá pueden llegar varias a cada uno. No hay problema. Después tenemos la ecuación. O sea, la ecuación va a depender de la función que tengamos. Entonces teníamos, por ejemplo, esta es la forma general. La y, que es la dependiente, está en función de x. Así se lee esto. La y está en función de x. O sea, la y depende de x. Después teníamos la tabla, donde listamos todos los valores de x y le damos los respectivos valores de y. Al 1 le corresponde el 4, al 2 el 5, al 3 el 6, en este ejemplo. Y después el gráfico cartesiano, que ponemos todos los de la independiente acá, que estaría la x en el horizontal, y los de la dependiente en el vertical, que sería la y. Entonces al 1 está relacionado con el 4. Entonces ese punto representa la relación entre el 1 y el 4. El 2 está con el 5. Entonces ese es el punto de la relación entre el 2 y el 5. Y el 3 con el 6. ¿Sí? Bueno, después tenemos distintos tipos de funciones de acuerdo a las formas que tengan, a la función que vayan a tener y al gráfico que vayan a ser. Nosotros vimos entonces que tenemos las algebraicas y las trascendentes. Las algebraicas se dividen en racionales e irracionales. Las racionales se dividen en enteras, que son las polinómicas, y fraccionarias. Las enteras podían ser de grado 1, que es la lineal, de grado 2, que es la cuadrática, de grado 3, que es la cúbica, o de grado mayor. ¿Sí? La de grado 1 y la de grado 2 son las que vamos a ver en profundidad este año. Luego, las trascendentes pueden ser logarítmicas, exponenciales y trigonométricas. Y vimos el gráfico aproximado de cada una como para diferenciarlas. Bueno, dentro de las algebraicas racionales están las polinómicas, que las podemos resumir en un cuadrito de doble entrada de acuerdo al grado que tengan, ¿sí? Que era el exponente más grande del polinomio, y de acuerdo al coeficiente principal, que es el número que multiplica el exponente más grande. Entonces, si el coeficiente principal es positivo y es par, entonces la forma aproximada va a ser así. ¿Sí? Las ramas van hacia arriba, ¿ven? Estas van hacia arriba, y la cantidad de onditas que van a tener va a depender del tamaño del grado. Y si es negativa, las ramas van hacia abajo. ¿Sí? Y lo mismo pasa con las ondas. Si es impar y es positivo, entonces va a empezar creciendo, va a hacer unas ondas y va a seguir creciendo. ¿Sí? Y si es negativa y es impar, va a empezar decreciendo, hace ondas y decrece. ¿Sí? Esa es la forma de diferenciarlos a las polinómicas. Luego tenemos las algebraicas fraccionarias, que para diferenciarlas tenemos que ver que tienen que tener asíntota vertical y asíntota horizontal. ¿Sí? Esta es la vertical y esta es la horizontal. Recordemos que una asíntota es una recta a la cual la función se le acerca mucho, pero nunca la corta. ¿Sí? No va a atravesarlo. ¿Ven? Acá se le acerca, acá también se le está acercando, pero nunca la corta. ¿Sí? También podría tener esta forma, que tenga asíntota horizontal y puede tener dos verticales. ¿Sí? Quedaría de esta forma de acá. Puede tener un montón de verticales, de asíntotas verticales. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar más que todo con estas, pero para diferenciar a las fraccionarias es que tienen que tener las dos asíntotas. Para diferenciar a las racionales de acuerdo a la fórmula, ¿sí? Va a ser un polinomio sobre otro polinomio. ¿Sí? El de abajo tiene que ser distinto de 0. Los valores donde es 0 es donde están las asíntotas verticales. ¿Sí? Por eso es que puede tener varias asíntotas verticales. Ahora, las algebraicas irracionales, para diferenciarlas según la fórmula, es porque están atrapadas por una raíz. ¿Sí? Puede ser par o impar. Lo importante es que lo de adentro sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Porque las raíces, cuando son índices par, cuando acá es par,
esto tiene que ser mayor o igual que 0. Si es impar, puede ser cualquier número. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar solamente con las pares. Fíjense que básicamente es como si fuera una cuadrática dada vuelta, ¿sí? Si la ven así, queda una cuadrática. Entonces, como para que sea función, no puede, a un mismo valor de x no le puede tocar dos valores de y, entonces solamente se toma una rama, ¿sí? O la positiva o la negativa. Si no dice nada es porque tomamos la positiva, ¿sí? Y esta es la forma de diferenciarlas. No tiene asíntota, esto quiere decir que sigue creciendo hasta el infinito. Ahora, dentro de las trascendentes podemos tener logarítmicas, exponenciales o trigonométricas. Veamos las logarítmicas. Las logarítmicas están atrapadas por un logaritmo, ¿sí? Acá adentro puede haber cualquier cosa con x. ¿Qué pasa? ¿Cómo las diferencio? Las diferencio porque tienen asíntota vertical, ¿sí? Solamente vertical. Entonces pueden tener raíz, pueden tener ordenada al origen, pero sí o sí tienen que tener asíntota vertical. Puede estar movida hacia allá, a cualquier lado. Y las exponenciales es cuando la x se encuentra en el exponente. Y entonces, para diferenciarla en el gráfico, es porque tienen asíntota horizontal, ¿sí? Entonces la exponencial tiene horizontal, la logarítmica tiene asíntota vertical. De esa forma las diferenciamos en el gráfico. Y las otras trascendentes tenemos las trigonométricas. Las trigonométricas, por ejemplo, podrían ser el seno de x, el coseno de x, la tangente de x. No vamos a trabajar con los gráficos porque eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vamos al análisis de una función. Para analizar la función hay que ver las siguientes características. Raíces o ceros, ordenada al origen, dominio, imagen, máximos, absolutos o relativos, mínimos, absolutos o relativos, valor máximo, valor mínimo, conjunto positividad, conjunto negatividad, intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento, ¿sí? Entonces vamos a empezar por cada una. Las raíces, ¿sí?, son los valores de x cuando la y es igual a 0. O sea, gráficamente se los ve como los cortes de la función con el eje x. Si esta es la función, la que tomamos de ejemplo, los cortes con el eje x serían el menos 9, el menos 4, el 1, que no lo puse ahí, el 6, el 9 y el 15. ¿Sí? Entonces las escribimos de la siguiente forma. Como raíces ponemos x igual a menos 9, menos 4, me faltó acá escribir el 1, 1, 6, 9 y 15. ¿Sí? Esas serían las raíces de este ejemplo. La ordenada al origen es el valor de y cuando x vale 0, ¿sí? O sea, al revés. O sea, va a ser el corte de la función con el eje y. Entonces me fijo, la función corta el eje y en el punto, ahí, en el punto 2. Entonces, como ordenada al origen, voy a escribir y, porque es un valor de y, igual a 2. Fíjense que raíces puede tener un montón, pero ordenada al origen solamente tiene una. Por eso dice, es el valor, no valores, ¿sí? ¿Por qué no puede tener más de una? Porque si tuviera otra más, no sería función, porque a cada valor de x, en este caso al 0, porque la definición de ordenada al origen, le tiene que corresponder un solo valor. En este caso le corresponde el 2. Vamos a lo siguiente. El dominio. Se me lo define como los valores de x donde la función existe. Entonces solamente me tengo que fijar en los valores de x. Fíjense que la función viene desde el menos infinito, viene desde acá y sigue existiendo. No hay un punto, no se corta. Esto en realidad quiere decir que sigue. Y esto también sigue. Entonces, ¿a qué valores de x les corresponde esto? Tenemos que hacer un escáner horizontal. Fíjense que acá hay función, para acá hay función, sigue habiendo función, todos estos valores van a ser. Si se cortara acá sería hasta ahí nomás, ¿sí? O sea, estas partes ya no estaría. Pero como sigue, entonces el dominio van a ser todos los números reales. Vamos a escribirla en la original. Entonces el dominio serían desde menos infinito, se pone entre paréntesis porque el menos infinito no se lo incluye, hasta el infinito. Y también se pone en paréntesis, ¿sí? O también lo podemos escribir como R, el conjunto de los números reales, ¿sí? La imagen es bastante parecido, porque se me la define como los valores de y que tienen dominio. O sea, qué valores de y le corresponden donde existe la función. Acá lo que tenemos que hacer es un escáner vertical. Entonces fíjense que acá abajo del menos 6 no hay función, ¿sí? No hay ningún gráfico. Entonces arranca en el menos 6, ¿sí? Porque a ese valor sí le corresponde un valor del dominio, y sigue. Y fíjense que como esto sigue hasta el infinito, esto sigue hasta el infinito. Entonces va a ser desde el menos 6 incluido, porque está incluido, o sea, porque lo incluye al punto S, hasta el infinito. Entonces lo escribamos, se escribe de esta forma. Como está incluido, se pone entre corchetes. Desde el menos 6
hasta el infinito. ¿Sí? Vamos ahora con los máximos. Máximo absoluto me dice que es el valor de x donde y alcanza un valor máximo para todo el dominio. O sea, básicamente en el gráfico se van a dar cuenta porque son las puntas de las montañitas que se forman. Pero hay que tener ojo porque tiene que ser para todo el dominio. Fíjense que en esta función uno pensaría que este es el máximo, pero en realidad acuérdense que acá sigue. Sigue. O sea, no hay un valor más grande para todo, sigue hasta el infinito. Entonces máximo absoluto esta función no tiene. Entonces máximo absoluto vamos a poner que no tiene. ¿Sí? O una rayita ahí de que no tiene. Pero relativos sí hay, porque los máximos relativos son los valores de x donde la y alcanza un valor máximo para algún intervalo. Esas sí son las puntas de las montañas. Sería acá y acá. Entonces, como es un valor de x, me fijo a qué valor de x le corresponde. O sea, sería el menos 1. ¿Sí? Y en este caso el 8. Entonces lo anotamos. Los máximos relativos serían x igual a menos 1 y 8. ¿Sí? Puede haber un montón de máximos relativos. Ahora, el valor máximo, como no hay máximo absoluto, el valor máximo absoluto no hay. Pero valor máximo relativo sí hay porque son los que se corresponden con cada uno de estos. El valor máximo relativo del menos 1 es el 4. Y el valor máximo relativo del 8 es el 1 en este caso. ¿Sí? Porque es el valor que le corresponde a ese punto. Entonces los anotamos. Como son valores, son los valores de y. ¿Sí? Los valores, vamos a ver acá la definición, valor máximo es el valor de y que se corresponde con el máximo. El máximo es un valor de x y el valor máximo es un valor de y. Entonces, y igual a, dijimos, 1 y 4, porque son los valores máximos que alcanza relativos, ¿no? Serían 1 y 4. Vamos a ponerlo en orden, 4 para el menos 1, 4 es el que se corresponde al menos 1, y 1 es el que se corresponde al 8, ¿sí? Para el menos 1 es 4 y para el 8 es 1. Bueno, para los mínimos es parecido. Fijémonos, el mínimo absoluto es el valor de x, devuelto donde y alcanza un valor mínimo para todo el dominio. Entonces, y relativo es para un pequeño intervalo. Entonces nos fijamos, ¿hay un valor más chico de todos en esta función? Sí, este de acá, o sea, no hay valores menores que pueda alcanzar la función. Entonces, el mínimo absoluto es el menos 7. Lo anotamos. Siempre absolutos va a haber uno solo si es que hay. Entonces el mínimo absoluto es x igual a menos 7. ¿Sí? Para el menos 7, ¿qué valor le corresponde mínimo? El menos 6. Entonces menos 6 es el valor mínimo. Lo vamos a anotar acá. El valor mínimo absoluto va a ser el menos 6. Y igual a menos 6. ¿Sí? Acuérdense que estos son de x, estos son de y. Ahora vamos a los relativos. Los relativos vendrían a ser todas las los valles, digamos, de esta onda. Fíjense que estos eran los puntos máximos, este vendría a ser un punto mínimo. Y acá otro punto mínimo. Entonces, los mínimos relativos serían el 3, porque son los valores de x, y el 13. Anotamos acá, mínimo relativo igual a x igual a 3 y 13. El menos 7 también cuenta como mínimo relativo, pero lo vamos a poner nomás como absoluto. Y el valor mínimo es el que le corresponde a cada uno. Para el 3 le corresponde el valor de y, el menos 3. Y para el 13 le corresponde el menos 2. Entonces lo vamos a anotar. Y igual a menos 3 y menos 2. ¿Sí? Vamos ahora con el conjunto de positividad y el de negatividad. El de positividad me dice que son los valores del dominio, o sea que van a ser valores de x, donde la función es positiva. ¿Cómo tienen que hacer con esto? Básicamente tienen que mirar lo que está por arriba del eje x. O sea, la función es positiva acá. Todo por acá. Como si fuera una serpiente que está metida en el agua. Todo lo que está por fuera, lo que se ve es positivo. Entonces, como me dice que son los valores del dominio, tengo que marcar a qué valores de x les corresponden estos. Vendrían a ser todos estos. De acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. ¿Cómo lo escribimos? Vamos a ponerlo acá. El conjunto de positividad entonces sería, fíjense, desde acá venimos desde el menos infinito, ¿sí? Porque sigue. Entonces tenemos desde el menos infinito hasta el menos 9. Porque son valores de x, acuérdense. Vamos a poner unión, esa u quiere decir unión,
desde el que sigue menos 4, ¿sí? Hasta el, acá había un 1, que no se marcó. Desde el menos 4 hasta el 1. Menos 4 hasta el 1. Cierro paréntesis. Unión. Va con paréntesis porque en estos valores, el menos 1, la función justo corta el eje, entonces vale 0. No es positiva ni negativa. Son las raíces. Después tenemos desde el 6 hasta el 9. Entonces anotamos 6 al 9. Unión, y me queda el último, que es desde el 15 hasta el infinito. Desde el 15 al infinito. ¿Sí? Vamos con lo de negatividad. La negatividad sería todo lo contrario, porque es todo lo que está por abajo. Vamos a pintar con otro color. Lo de negatividad sería por acá. Sería en esta parte. Esta parte es negativa. Esta parte es negativa porque está por debajo del eje X. Entonces, ¿a qué valores de X les corresponden? Son estos. Este de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. ¿Sí? Serían los complementan. Entonces, para anotarlo sería desde el menos 9 hasta el menos 4. Menos 9, menos 4. Unión. Desde el 1 hasta el 6. 1, abro paréntesis, 1 al 6. Unión. Abro paréntesis, desde el 9 hasta el 15. ¿Sí? Esos serían los conjuntos de positividad y negatividad. Y por último, el intervalo de crecimiento y decrecimiento. El de decrecimiento son los valores del dominio, o sea que nuevamente van a ser valores de X, donde la función es creciente. O sea, creciente quiere decir que a medida que yo me voy moviendo de izquierda a derecha, o sea que voy aumentando la X, la Y va aumentando. Entonces, veamos cuándo aumenta. Fíjense que acá baja. Acá empieza a subir. Acá es creciente. ¿Sí? Hasta ahí, hasta el punto máximo. Después, acá empieza a decrecer, así que esa no va. Y acá empieza a crecer. Acá decrece y acá crece. Entonces, ¿qué valores del dominio le corresponden a esto? Fíjense que va desde el menos 7 hasta el menos 1. Acá va desde el 3 hasta el 8. Y acá va del 13 hasta el infinito. Entonces, los anotamos. Vamos a anotarlos acá. Sería intervalo de crecimiento, dijimos, va entre paréntesis. Desde el menos 7 hasta el menos 1. A ver si se viene ahí. Sí. Menos 7 hasta el menos 1. Unión. Desde el 3 hasta el 8. 3, punto y coma, 8. ¿Sí? Fíjense que acá con lo que se relaciona es con los máximos y los mínimos. Y acá desde el 13 hasta el infinito. Unión 13, infinito. Y por último, el de decrecimiento van a ser los otros. La función decrece acá, decrece acá, decrece acá. Entonces, ¿qué valores de X le corresponden? Desde el menos infinito hasta el 7, desde el 1 hasta el 3 y desde el 8 hasta el 13. Los anotamos. Tenemos menos infinito hasta el menos 7, unión, desde el 1 hasta el 3, menos 1 hasta el 3, unión, desde el 8 hasta el 13, porque son valores de X, ¿sí? No hay que confundirlos con los valores de Y, o sea, no se fijen en los valores que tienen acá, sino en los valores de abajo, ¿sí? Ahí estaría todo lo de análisis y faltaría la clasificación. Bueno, esta función, fíjense que es una función polinómica, es algebraica. Algebraica, entera, polinómica. Podemos decir que el grado, como tiene las ramas hacia arriba, o sea, tiene esta forma, entonces el grado tiene que ser par y el coeficiente principal tiene que ser positivo porque las ramas están para arriba. ¿Sí? Esa es una de las más complejas para analizar, así que no se preocupen que las otras son más sencillas, las que tienen de tarea.